agradecidos con Dios y no puedo o no podemos saltarnos que estamos hablando de la armadura de Dios, que es una exhortación que le hacen a un rey, a una persona que necesita batallar contra muchas cosas negativas y le están diciendo que tiene que tomar unos componentes, entre eso la armadura de Dios, y le están diciendo, ciñase con la verdad, póngase la coraza de justicia, el calzado para caminar, para andar, y le están diciendo al guerrero y a la guerrera que también debe tener un escudo. Y hemos venido hablando de lo importante que es la convicción en el proceso de rehabilitación, que hay cosas que se ganan, que se conquistan, que solamente entran en este campo, que solamente podemos nosotros fortalecerlas, no debilitarlas desde este componente. Nuestras habilidades, nuestras capacidades, que tiene que ver con todo el proceso conductual, cognitivo, nuestro físico, nuestros procesos mentales, nuestras emociones, todas van a ser empujadas por una convicción o por una creencia que si es muy superficial nos puede limitar. En el proceso de rehabilitación es importante, es fundamental y es crucial que nosotros podamos dimensionar algunos aspectos. Nosotros, en nuestras capacidades, que son las capacidades del carácter, nosotros solamente podemos dar el 30% de la recuperación. Y eso yo lo he explicado. Es más, si me prestan un marcador, ¿será que aquí tiene un marcador por allá a mano? No lo tenemos aquí a mano. Si a nosotros nos, si a nosotros nos explican que en las habilidades para la vida, procesos mentales, emocionales, las habilidades para la vida se dividen en varias: sociales, afectivas, cognitivas. Y les decía que se dividen en sociales también, cognitivas. Podemos dar hasta un 60% de nuestras capacidades. Pero si nosotros también trabajamos la convicción, la conciencia, la espiritualidad, todo lo que intentamos hacer con este componente de la teoterapia, nosotros podemos saltar de hasta el 30% al 60% y llevar nuestras propias capacidades, nuestras propias convicciones hasta un 100%. O sea, que podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque en este camino de la rehabilitación es muy usual que a muchos se les acabe la gasolina, que muchos se desanimen, que muchos no quieran seguir, que muchos no quieran continuar, que otros se quieran devolver, que se frustren, que vengan dificultades, que vengan adversidades, que vengan conflictos, que vengan cualquier cantidad de cosas, internas o externas. En ese orden de ideas, es importante tener el escudo de la fe, con el cual nosotros nos podamos convencer, pero además de convencernos, concientizarnos. Y mire que en este cuadro de Génesis, que nos guía, que nos ilustra, que nos encamina, nos dejan algunos componentes claros y vamos a volver a la lectura. Están en Génesis 22. Si me leen el versículo, porfa, no sé si allí en el vergel me pueden ayudar. El versículo 5, 6 y 7, por favor. Si me ayudan ahí con esos tres en la lectura.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego del cuchillo y fueron ambos juntos. Y bajó prontamente su cántaro encima de sí y dijo: bebe, y también tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Ay, no. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Claro, se fue el camello, ya yo dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dice, ayer dejamos claro que esto es una comunión, que esto es un camino de padre e hijo. En el versículo 6, Abraham, iremos, perdón, 5. Entonces Abraham y sus siervos, Abraham dijo a sus siervos: espera aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él tomó en su mano, el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Qué le puso Abraham a Isaac, su hijo? La leña. Es correcto. ¿Le puso qué? Una carga. Y si usted refiere, esa no era la carga de Abraham. ¿Era la carga de quién? Del Señor. No era la carga de Isaac. No era la carga de Abraham. Era la carga de Isaac, de el Señor. Y no sé si alguno de pronto ha escuchado cuando nos dicen: lleva mi carga. ¿Que cómo es la carga del Señor? ¿Cómo es la carga del Señor? ¿Alguien sabe cómo es la carga del Señor? No me digan que no lo saben. Liviana, ligera. Liviana y ligera. Esas son las características de las cargas del Señor. La carga del Señor no pesa como pesa la carga humana. Si usted siente que la carga está durísima, si usted siente que no da más, revise cuál carga está llevando. Porque es que en este camino de la rehabilitación, a uno le hacen cambio de maleta, le hacen cambio de carga, le hacen cambio de bagaje. Es más, por eso el Señor le dijo: venid a mí, echen su carga sobre mí. Aquí mismo cuando habla en Pedro que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, cuando vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar, dice que nosotros echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Dice por allá en primera de Pedro 5, donde dice que el diablo anda como león rugiente. Dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y que echemos toda nuestra ansiedad. Ahí está la carga ajena. La carga que debemos soltar es la que no nos corresponde. Y en este camino, y a veces aún en la misma vida, nos cargamos con cosas que no necesitamos. Nos cargamos con situaciones que ya no son necesarias para nosotros. Abraham le montó la leña, pero como este era un camino de fe, como ellos iban a adorar, la carga
no era realmente de su papá. Yo le digo a los muchachos, y a mí me lo enseñaron en rehabilitación, yo le digo, cuando usted, piensa en sus emociones, piensa en sus sentimientos, ¿en quién está pensando? O lo voy a decir más directo. Cuando usted dice, me quiero ir, ¿en quién está pensando? En mí. Muy Es bien, lo mismo. ahí estamos bien. O sea que esa cuál carga es. A la No, es que el papa. bombillo no me deja, este bombillo me da en los ojos, me va a correr para acá. La de uno mismo. Normalmente cuando uno toma decisiones, uno tiene que mirar en quién está pensando. Uno casi nunca piensa en los demás. Y como desde niños, a nosotros nos enseñaron primero yo, segundo yo y tercero ¿quién? Pero a veces parece que no lo hemos comprendido. Nosotros, según el modelo original de Dios, quedamos en tercer puesto. Primero Dios, segundo ¿quién? El Segundo prójimo. ¿quién? El prójimo. Y tercero ¿quién? Yo. A nosotros no nos gusta el lugar. A nosotros, ¿cuál es el lugar que nos gusta? El primero. Yo. Cuando uno dice me voy, por eso el ego. ¿Dónde nos gusta ir a nosotros? En la casa, ¿dónde iba usted? Donde queríamos. ¿Qué puesto tenía usted en la casa? Los que son el tesoro de mamá. El primero. No he puesto. El Y primero. acá viene y nos cambian a nosotros todo. Vuelvo y hago referencia. ¿Cuál carga está llevando usted? Como nos están exhortando como a reyes, para mí este camino no tiene que ser pesado, así yo esté cargando la leña, porque la carga del Señor, la carga del Padre de la fe, para Isaac era liviana y era ligera. Y a veces uno ve aquí, así como un amigo mío que veo aquí en la cámara, como pasando el Niágara en bicicleta, con esa cara de tragedia, con esa cara de revólver, con esa cara de chico palado, de triste. Yo le digo, yo hoy, por mí, haría fiesta en este momento, porque es que es un día en el cual, primero, no me estoy destruyendo. Hoy me levanté estrenando. Y usted va a decir, ¿cómo así que estrenando? No le estoy hablando de ropa. Hoy estrenamos misericordias que son nuevas cada mañana. Y muchos no se conforman con eso. Muchos no se conforman con eso. Yo no sé cómo explicar, cómo lograr entender el valor que tiene en nosotros un día a la vez. El aquí, el ahora, el solo por hoy. Que hoy no nos estemos haciendo daño, que hoy despertemos y veamos la luz del día, que hoy respiremos. A mí la fe me permite entender de que el día que yo estoy viviendo es el día que el Señor eligió para mí. Ahora, ¿por qué se lo digo de esta manera? ¿Esa elección era de Isaac o era de Abraham? Si a Abraham le preguntan y le dicen, ¿usted quiere ir al altar
Abraham le pregunta a Isaac, ¿qué era lo más probable que hubiera contestado Isaac? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a rifar el chocorey del día, el Bianchi del día. Es una banana, ¿no? Bueno, Si Abraham le dice a Isaac, ¿quieres llevar la leña? ¿Qué hubiera contestado Isaac? no. No. Como yo hacer una pregunta aquí, ¿quieren estar en la fundación? Hagamos esa pregunta. Cambiemos la leña por la estadía en la fundación. ¿Quieres estar en la fundación? Oh, Como Abraham sabía la respuesta, Abraham no le preguntó a Isaac. Abraham no hizo lo que dice la psicología, negocia. Es que tienes que negociar con tu hijo. Abraham entendió la voluntad de Dios, entendió la sabiduría de Dios que está por encima de la sabiduría humana. ¿Y qué le dijo? Lleve la leña. No le dijo, ¿quieres cargar la leña? Le dijo, lleva la leña. Dice aquí, quiero que me ayuden aquí. Tomó Abraham, estoy en el versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Mire la frase, ayúdenme con el silencio, por favor. Y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Era un castigo o era un acto de amor propio? Era un acto de amor propio. No es literal. Porque si fuera literal en este momento a cada uno de ustedes, hasta muchachas, me tocaría ponerles un tronco en el hombro. ¿Cuál es la carga? Es una figura que usted debe llevar. ¿Cuál es el precio que usted está pagando por su transformación, por su conversión, por modificar conductas y comportamientos? Porque sigo viendo muchas recaídas dentro de la fundación. Y cuando hablo de recaídas no hablo de consumo, no hablo de droga. Hablo de recaídas en conductas y en comportamientos. Voy a hacerle una pregunta a Mauricio. Voy a hacérsela a Mauricio allá en el Vergel, que lo veo aquí. Y se la voy a hacer a Mauricio porque Mauricio es primera vez que está en una fundación. Lo conozco, pues nos conocemos de niños, de infancia, de adolescencia. Y no pensamos que la vida nos fuera a cruzar ahora por acá en estas circunstancias. No me lo imaginaba, yo no me lo esperaba. Y creo que él tampoco esperaba encontrarme a mí como director de una fundación. Si decimos que la conducta, a nivel de conducta, la recaída empieza cuando nosotros no modificamos, alteramos ciertos comportamientos, no los transformamos. Antes de llegar a la recaída con la sustancia, se recaen conductas y comportamientos. Y ese pensamiento o esa afirmación no salió así como producto del azar, sino el estudio de muchos años. Y con ese concepto se han rehabilitado miles de personas en el mundo
Y miles de personas, por no decir millones, hoy se pegaron de eso, de unas personas que hicieron unos estudios por muchos años. Eso no fue así al azar. Y hoy nos dicen a nosotros que antes de recaer con la sustancia, se recaen conductas y comportamientos. Entonces yo voy a mencionar una sola situación que es muy usual en la fundación. Si usted es permisivo, ¿es una recaída? ¿Qué diría Mauricio siendo una persona que es primera vez que conoce fundaciones? ¿Qué me apóstol? ¿Se puede tomar como una recaída? Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, no ahondemos más. No ahondemos más. ¿Qué carga está llevando usted? ¿Su propia carga? ¿Su propia leña? ¿O la leña que el Señor le puso a llevar? Yo hoy llevo la carga del Señor. Ni siquiera tomo mi propia carga. La mía la lleva el Señor. Yo llevo la del Señor. Porque el Señor es sabio. Él dijo, la mía es pesada. Y se frustra uno, y se cansa, y flaquea, y le da uno por devolverse, y le da uno por salir corriendo. No se para como un rey. ¿Vos te imaginas un rey con una nevera en el hombro en una batalla? Por eso David, cuando fue a enfrentar al gigante, al filisteo, fue ligero, fue liviano. Él no fue, es más, le quisieron poner una armazón pesada y él no pudo con esa armazón. No la pudo cargar, no la pudo llevar. Y él dijo, déjeme así. Tan ligera la carga del rey David cuando fue a enfrentar, de David, todavía no era rey, al filisteo y al gigante, que lo único que llevaba era una leche y unos quesos para los hermanos que estaban en la guerra. Él no llegó a pelear, él llegó a hacer un mandado. Pero como él iba preparado espiritualmente, como él llevaba el escudo de la fe, en el camino se le apareció esa situación y le pusieron la carga del Señor. Esa carga no lo tiró al piso, porque si no Goliat lo hubiera derrotado. Mire, esta carga no frenó, no limitó a Isaac. Isaac también hace parte de los patriarcas, de los padres de la fe. De ahí vino Jacob y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. De ahí venimos usted y yo. Vuelvo a leerlo. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. O sea que es mentiras. Por eso a uno le tienen que ayudar en la voluntad. Por eso, si no hay convicción, uno no sabe tomar decisiones. Una de las habilidades para la vida es toma de decisiones. ¿Y cómo fueron nuestras decisiones? Tan tremendo que adultos, tan tremendo que mayores. Y nuestras decisiones fueron erróneas. Si hubiéramos tomado buenas decisiones, estuviéramos aquí. ¿Ustedes qué dicen? Y aún dentro de la misma fundación, tomamos malas decisiones. ¿O estoy equivocado, muchachos?
Por eso Abraham le dijo, se la montó, tenga. Por eso a veces nos tienen que condicionar nuestra voluntad. Por eso nos tienen que acorralar en nuestra voluntad. Porque si a nosotros nos ponen a elegir, yo me acuerdo en mi época de rehabilitación, haz lo que te dicte el corazón. Y por eso di vueltas como en 9, 10 fundaciones. Porque venía algo que me atravesaba aquí y me metía por ahí. Y así el mundo se me viniera encima, así somos nosotros, ¿o no? Así el mundo se nos venga encima, ¿nos metemos o no? ¿Ha visto usted otros o solo yo? Señor. ¿Nos metemos por ahí? Sí, señor. Vea, la droga es lo único que usted sabe que lo van a matar en la esquina y más rápido pasa por ahí. Sí, señor. Una amiga mía tenía problemas con el juego, ludopatía. Y cierto día aceptó un trabajo al lado de un casino. ¿Es una buena decisión? Sí, señor. Sí, señor. Allá al ladino, ahí en la avenida Estación, salía del trabajo y ¿a dónde volvía a entrar? Al casino. Por eso nos tienen que condicionar nuestra voluntad muchas veces. Porque si nos dan la libre elección, ¿cómo elegimos nosotros? Yo por Erróneamente. eso entiendo que a usted toca acorralarlo. Y por eso aquí yo no le pregunto, ¿quiere o no quiere? ¿Sabe qué me toca hacer de parte de Dios? Ponerle su tronco, ponerle la carga del Señor. Muchos creen que es la carga de uno y chocan con uno. Yo le digo, no peleen conmigo, yo solamente soy un razonero. Y el que se le atravesó a usted en el camino y el que lo puso a usted a andar y a adorar y regresar es el Señor. Siempre diré, esto es un pretexto de Dios para atravesarse en su vida. Siempre será un pretexto de Dios para atravesarse en su vida. Pero como ese fue el engaño de la serpiente, el engaño de la serpiente terminó diciendo, a lo bueno le llamamos ¿cómo? Malo. Y a lo malo ¿cómo terminamos llamando? Bueno. Aquí se sufre en la fundación, pero cuando estábamos allá afuera no sufríamos. ¿O estoy equivocado? Sí, señor. Así de complejo es el tema. Así de difícil es el tema. Entonces, dice, entonces habló Isaac a su padre. Perdón, me adelanté. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Me voy a salir aquí un poquito. Por eso, donde vayan los siervos, ¿a quién pone a cargar la leña Abraham? A los siervos. Por eso, tocó dejarlos a ellos atrás.
Porque el que debía llevar la carga, cuando el Hijo vino aquí a la tierra, él llevó su propia cruz. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, cada uno tome su propia cruz. Alguien dijo alguna vez, la salvación es individual. Esto es una decisión propia. Así toda la sociedad lo empuje a uno al abismo, lo tire por el precipicio. Uno tiene que decidir zafarse y no repetir patrones de conducta. No repetir la misma deshonestidad, la misma trampa, el mismo engaño, los mismos impulsos, los mismos arrebatos. Dice aquí, tomó Abraham la leña para el holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos, o sea, todos los componentes para el altar o para el holocausto. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no se detuvo, siguió caminando. Y Abraham sabía que el que iba para el altar, el que iba para el sacrificio, el que iba a estar en el holocausto, era su propio hijo. Y ayer lo dije, manejo de emociones o no, fortalecido espiritualmente, si a alguna persona le gusta leer las escrituras, usted puede corroborar esto con Romanos capítulo 4. Hay un contexto muy bonito, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó al considerar su cuerpo casi muerto, casi de 100 años. Dice que creyó en esperanza contra esperanza, que Dios era poderoso de levantar aún su hijo de entre los muertos. Y él no se chocó, él no se cuestionó, él no se hizo daño, como decimos nosotros en la fundación, no se autosaboteó. Él dice que iban juntos, pero aún así declaró una palabra de fe. Dios proveerá. Porque donde no haya fe, le dice a Isaac, si habemos dos, ¿quién es el que va al sacrificio? ¿Qué le hubiera tenido que responder él a Isaac? Si habemos dos personas y un altar, ¿quién es el del sacrificio? Declaró una palabra de fe. Declaró fe. Dios proveerá. Pero en el fondo, Isaac sabía, Abraham sabía que el que iba al altar era su hijo. Pero lo arropó con fe. Mire, a nosotros nos han arropado dándonos todo, dándonos una cosa, dándonos la otra. A mí me dieron PlayStation, me dieron lo mejor y me sirvió. Pero no me habían dado convicción. Y a mí me tuvieron que condicionar mi voluntad también para yo poder hacer un proceso de rehabilitación. Porque mi carne quería hacer proceso. ¿Usted qué dice? La carne de nosotros quiere hacer proceso. ¿Ustedes qué dicen? Señor.
Por eso, tenga su tronco, tenga su leña y llévela. Es un condicionamiento de nuestra voluntad. Por eso, la terapia casi en todas las fundaciones es cognitiva y es conductual. O sea, cognitiva, pensamiento, emociones, la forma de pensar, la psicología, las neurociencias, el trabajo social, la terapia, todo lo que se hace. Y la otra parte es conducta. Por eso hay normas, por eso hay disciplinas, porque si nosotros fuéramos, me decía Mónica en estos días, fuésemos, como dice Jueces 21-25, sin Dios y sin ley. Sin Dios y sin ley. Si por nosotros fuéramos, estuviéramos hoy aquí en este devocional. Estamos aquí porque tenemos condicionada la conducta. Porque muchas veces ni el minuto de Dios. Y como cuando usted esté en la calle, yo sé que usted va a entrar al mundo laboral. ¿Dónde queda la terapia? ¿De qué es lo primero que nos olvidamos, Estacio? De la terapia, mi apóstol de la terapia, hermano. Yo salí de la fundación y me fui a vivir solo. Tenía que hacer mi almuerzo, tenía que hacer mi desayuno, tenía que dejar organizado, tenía que lavar, vivía solo. Porque me dijeron ni hotel papa, ni hotel mama. ¿Eso toma tiempo, no? Señor, Entonces nos bajábamos la carga, soltábamos la carga. ¿A quién poníamos a perder? nosotros mismos. No me está entendiendo. Si yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer aseo, a hacer oficio, a hacer comida, ¿a qué horas entra la terapia? ¿A qué horas entra el devocional? ¿A qué horas entra el inventario moral diario? ¿A qué horas hacemos introspección? ¿A qué hora nos examinamos? Salimos a las 7, llegamos a las 8 de pronto a un lugar, empezamos labores. ¿A qué horas hacemos ese ejercicio de fortalecimiento terapéutico? El último. Todo último. ¿Nos queda tiempo? Porque la dinámica social, la dinámica laboral nos absorbe tanto que al que ponemos a perder es a Dios. ¿Sabe qué decimos? No nos queda tiempo. Nos toca duro. Por eso ayer se lo decía. Se conversan, se charlan, hacen redes de comunicación, por las redes sociales se hablan, por el WhatsApp. Entre desintegrantes de Proyectando Generaciones. Pero ¿sabe para qué se convían? Para lo malo. Si un príncipe azul, vamos a preguntarle a esta muchacha aquí. Casquete. Que ya ha pagado disciplina por eso. Usted le pide el teléfono, voy a colocar un ejemplo aquí que la tengo aquí de frente a Natalia o a Ivette, que son las que veo aquí. ¿Para qué les pide el teléfono? Para revisar un mensaje. Me dice Ivette para tener una comunicación. ¿Y para qué esa comunicación?
para cortejarla. ¿Será que es para edificación? No. Señor. 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 ¿Será que es para recomendarle un grupo de apoyo? Apoyar. Entonces, ahí no está la carga del Señor. Porque es que si yo llevo la carga del Señor y me empiezo a echar otras cargas y empiezo a darle gusto a los demás, no termino llevando nada. Yo por eso les digo, enfóquense en ustedes. Sepa qué se le está moviendo, qué patología se le está disparando, qué le falta. Haga el examen. Yo hoy me levanto y me predispongo. Hoy tengo este día, hoy tengo esto, hoy tengo esto, hoy tengo que cumplir esto, hoy tengo que hacer esto. Y me predispongo para enfrentar eso. Pero por encima de todo hay una armadura que no me puedo quitar. Porque el día que me olvide, yo ya se los he dicho, entramos en riesgo, ¿no? Siempre vamos a tener 100.000 excusas para volver atrás. Siempre vamos a tener 100.000 excusas para recaer. Así no sea en consumo, puede ser en conductas y en comportamientos. Sigo leyendo aquí, no hemos llegado al cómo, al dónde y al cuándo de Dios. Se nos fue el tiempo. Dice, y hoy se conectaron poquitos, pues como es miércoles, hasta yo estaba que tiraba la toalla, yo dije, ay, mañana es miércoles. Yo no sabía que anoche me tocaba trabajar. Y dije, ay, puse el devocional, ¿será que lo cancelo? Mi voluntad luchando ayer a medianoche. Yo tenía consejo ayer a las 10 de la noche y no me acordaba. Y muchas veces trabajamos de noche, trabajamos parte de la madrugada para tener el resto de días libres en el consejo. Y el alcalde o la alcaldesa mandó 2 proyectos y hay que irselos a revisar, hay que irselos a aprobar o hay que decirle, esos proyectos no son viables. Eso es lo que hace un concejal, un control político. Decirle es viable o no es viable. Mandó 2 proyectos, uno ambiental y uno para un fondo de protección animal. ¿Serán viables? ¿Servirán? Ya los manda y los pasó. Y el presidente dijo, como todos ustedes tienen muchas ocupaciones, pues trabajemos de noche un ratico y trabajemos parte de la madrugada. Y yo acostándome a las 2 de la mañana y levantándome a las 4. ¿Cómo está mi voluntad? Alta, dice, sí. Altísima, como a 100.000 metros de altura. Así debe ser. Así debe ser cuando hay fe. Pero si no, estoy como un amigo mío por atrás, frustriño. Estuviera aquí llorando, berreando, triste, angustiado. Y mi voluntad luchó ayer. Yo casi que mando el mensaje, no, se cancela. ¿Cómo voy a dar devocional si no me acordaba que me tocaba trabajar de noche? Y me tocó que salir de aquí disparado para allá, ¿sí o no? Sin comida. Y aquí estamos con el tinto que nos despertamos. Pero seguimos llevando la carga. Sigo diciendo aquí, tomó Abraham la leña para el holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, él tomó en su mano el cuchillo, el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos.
Habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, mi hijo. He aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí vuelvo al versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, mire, el lugar que Dios le había dicho, Dios le escoge a usted un lugar para su restauración, pero nosotros a veces queremos elegir. Hace unos meses atrás, 3, 4 meses, no sé si lo todavía ya se les olvidó, vimos un leproso, que era una enfermedad incurable, intratable para la época. Para nosotros la lepra actual es la adicción, es el consumo de sustancias psicoactivas, es la dependencia a pensamientos, emociones, comportamientos, hábitos. Él dijo, Dios le dijo, usted se quiere sanar de la lepra, vaya y se zambulle 7 veces en el Jordán. Le escogieron el lugar. Y ahí mismo Naamán dijo, ¿cómo me voy a ir a meter al Jordán? Hay ríos más bonitos, las aguas de Damasco, Habana y Farfar, ríos de Damasco, son aguas cristalinas, ¿sí o no? ¿Quería irse para dónde? Para otro lugar. Su recuperación tiene geografía. Y no es por mí. Créalo que no es por mí. Yo le digo a los muchachos, ¿usted cree? Muchos dicen que es porque uno los quiere tener aquí. Pídale a Dios, órele a Dios. Pero yo entendí también hace muchos años que Dios había escogido un lugar para mi rehabilitación. Y que quizá era el lugar que menos me gustaba a mis ojos. Pero para que fuera la rehabilitación por fe. Para que fuera un proceso de convicción, de corazón, no camuflado, no de máscaras, porque ya había hecho todo ese curso de máscaras. Y muchos me decían, no, dígale a su papá, que le pague en tal lado, que lo lleve para tal lugar. Y puedo decir que me recuperé en la peor fundación, pero ahí conocí a Dios. Ahí me trataron ciertas cositas que no me las habían tratado ni en mi casa, ni en la universidad, ni en un trabajo. Ahí me ayudaron con amor responsable. Ahí condicionaron mi conducta. Ahí entendí que muchas veces en la vida no es como nosotros queremos. Ahí entendí lo que entendió Pedro. Pedro, cuando eras joven, hacías lo que querías. ¿En la casa hacíamos lo que queríamos o no? ¿Qué dice? Sí, señor. No. ¿Estoy equivocado allá? No, señor. Pero a Pedro le dijeron, cuando eras joven, hacías lo que querías e ibas a donde querías. Ahora que eres viejo, extiendes la mano, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Entendí ese plus de la recuperación. Entendí cómo yo iba a rendirle mi voluntad al Señor. Entendí cómo yo iba a aprender a dominarme a mí mismo. Cómo iba a desarrollar el autocontrol, el dominio propio. Pero a veces uno viendo el error, viendo la falla, y para muchos muchachos que están en negación, se llama negación, muchos no salen de ahí. Es un mecanismo de defensa, negación. Tienen meses, tienen años, tienen un año en la fundación y están negados todavía. Yo les he dicho, estás haciendo esto,
Casquete, ¿le pasabas carta al femenino? Sí, señor. Pero ahorita lo decís. Porque cuando recién se te preguntó, ¿qué decías? No, no. El avisado ve el mal y se esconde. Y yo les cuestiono aquí y allá. Y los demás se dan cuenta, están viendo eso y se quedan ¿cómo? ¿Cómo se quedan? Nos quedamos callados. Así vamos a callar allá cuando estemos necesitando ayuda, cuando necesitemos auxilio, cuando estemos en una lucha, cuando nos cambien la carga del Señor por la carga de nosotros, porque la carga de nosotros es la que nos tira al piso, la carga del Señor es liviana y es ligera. Yo entendí eso, por eso hasta el día de hoy yo ya no cojo lucha. No. Me preocupo cuando mi voluntad quiere soltarle la carga al Señor. Por favor, esperemos un momento. El apóstol recupera ahí la señal. Apóstol. Vi aquí, qué pena, se me ha descargado el computador. Y terminaba aquí diciendo, y voy a cerrar la idea para dejar hasta aquí, con la ayuda de Dios, mañana seguimos, que la recuperación tiene geografía. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar. Incluso las personas que van a las iglesias, la iglesia tanto católica y cristiana, muchas tienen ese enfoque del altar familiar. Pero yo no puedo construir un altar familiar si no hago como Dios dice, si no hago donde Dios dice y si no hago cuando Dios dice. Si no, no sería altar familiar. Si no, no sería altar para la familia. Si no, no sería altar familiar. Y llegó Abraham al lugar y empezó a edificar allí un altar. Compuso la leña. Y voy a terminar con esto que dice aquí en el versículo 9. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿A qué le suena ese versículo 9, muchachos?
Vuelvo a leerlo, o no sé si me están acompañando en la lectura. Hay que sacrificar hasta la familia. Vuelvo a leerlo. Ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Cómo se habrá sentido? Imagínense esas emociones de Isaac. ¿Cómo mi papá me va a atar? ¿Cómo mi papá me va a amarrar? ¿Cómo mi papá me va a frenar? ¿Cómo mi papá me va a tener aquí? ¿Cómo mi papá me va a subir ahí a ese altar, a ese sacrificio? Si yo lo traigo al contexto de la fundación, me suena a una contención. Me suena a lo que se debe hacer hoy en salud mental. Si usted va a una clínica o una unidad mental, a las personas le deben poner camisa de fuerza. En las fundaciones le llamamos contención. Pero por mucho que yo contenga el cuerpo, lo limite aquí en un espacio de estos. Si yo no contengo las emociones, no contengo los pensamientos, no va a pasar nada. Por eso el día de las visitas yo le digo a las familias tranquila, contención emocional, cálmese, yo sé que usted quiere abrazar, porque eso empieza el desespero, yo quiero abrazarlo. Y no está abrazando muchas veces uno a su hijo, a su familiar, está abrazando la enfermedad, está abrazando los síntomas, está abrazando patologías. Por eso muchos cuando vuelven allá no se sostienen ni un mes ni 2 meses. En estos momenticos, una persona que llevaba ya como 1 año de sobriedad, usted no se imagina el retroceso que dio. Y ayer alguien me llamó y me dijo, y me fue triste para mí, con su vida avanzada, sostenida, un equilibrio, una estabilidad, después de salir de la fundación más o menos 1 año, con trabajo, con muchas cosas. Y alguien me escribió y me dijo, hey, ¿esta persona estará en consumo? Me preguntó, porque empezó a haber síntomas de la enfermedad, porque empezó a haber patologías que se empezaron a disparar en esa persona. Y yo no tengo cómo asegurarle de que está en zona de riesgo, sí está en zona de riesgo. Lo voy a dejar y también a los papás con ese versículo 9 de Génesis 22. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahí vamos a dejar. Meditemos. ¿Qué nos estará queriendo decir esta palabra? Casi que nos está diciendo, amárrese, amárrese al altar. Préndase el altar de Dios. Y si usted no se puede amarrar, pues Dios le va a poner quien lo amarre al altar de Dios. Porque así se enojara y se disgustara Isaac, ¿qué le tocó hacer a Abraham? ¿Cuál era la prueba de fuego de Abraham? Coger a su propio hijo, amarrarlo y montarlo en el altar. Yo me quedo reflexionando en eso. Y así a muchos no les guste. Como director, tengo que llevarlo al altar de Dios a usted. Tengo que llevarlo al sacrificio. Pero el que va con fe, entiende. Si hubieran sido los siervos, hubiera sido al revés. Los siervos que no tienen fe,
que no tienen convicción, apenas los fueran a montar al altar, se hubieran puesto modo chancho, modo marrano. ¿Cómo llora un chancho? Y eso que no hemos llegado al versículo 10, cuando Abraham tomó el cuchillo, donde el siervo ve haciendo eso, con ese le da a Abraham, pero el hijo se deja llevar al sacrificio. Un hijo de Dios entrega, suelta, o si tiene que tomar la carga del Señor, la toma. Aquí estamos recuperando un modelo, la conducta es modelada, y por eso estudiamos los proverbios también, porque los proverbios nos enseñan a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, vamos a poder agradar a nuestros padres, a nuestros semejantes, a la sociedad. Vamos a poder agradar en un trabajo, en una universidad, en donde Dios nos ponga más adelante. Ahorita estamos aquí, pero más adelante Dios lo va a mover a usted por muchos lugares, porque Dios va a decir, vaya testifique, vaya lleve el mensaje de la recuperación. Y así como aquí dijo, sí se puede, allá afuera usted también va a decir, sí se puede. Amén. Entonces vamos a dejar allí, familia. Muchas bendiciones para todos. Feliz resto de día. Nos vemos más rato en la Escuela de Sabios, ahorita a las 8. Chao, chao. Bendiciones.